Exministra de Salud del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, impulsora de la reforma a la salud. Hoy en el periódico El Universal nos acompaña la exministra Diana Carolina Corcho. Bienvenida, exministra. Un saludo muy especial, Sander, y gracias por esta invitación al Universal. ¿Qué ha pasado con la exministra luego de su salida del gabinete del presidente Gustavo Petro? Básicamente, cuando salí del gabinete, pues me dediqué a lo que siempre me he dedicado, al ejercicio clínico de la psiquiatría, a la docencia y al liderazgo dentro de la sociedad civil. Yo presido una organización, Corporación Latinoamericana Sur, donde trabajamos distintos temas de la política pública e iniciamos entonces un proceso pedagógico por todo el país sobre las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro que nosotros ayudamos a construir, participando, digamos, de la construcción de su programa de gobierno. En ese sentido, ¿en qué consisten estas correrías? Me había indicado que está de departamento en departamento como que haciendo una pedagogía sobre la importancia de que se aprueben estas reformas. Claro que sí, pues inicialmente empezamos con la reforma a la salud por la preocupación de la desinformación que ha habido por parte de la oposición. Entonces consideramos importante empezar a ir ciudad por ciudad. Estuve en Barranquilla, en Medellín, en Valledupar, en Pasto, en otras ciudades del Cesar, en el norte de Santander, ahora en Cartagena, explicando la reforma a la salud, pero también explicando otro conjunto de reformas que son muy importantes. ¿Cómo hacer para que de pronto entonces la gente no vaya como que a mezclar que esto no es una campaña para la presidencia, sino una pedagogía en pro de las reformas? Lo primero es que en este momento no hay un proceso electoral en curso en Colombia, no hay candidatos inscritos y además el proceso de pedagogía es un proceso que yo hago desde hace muchísimos años en Colombia frente al tema de la salud. Construimos la reforma a la salud hace 10 años, recorriendo el país y explicando las bondades y las necesidades de que hubiera un cambio profundo del sistema. Pero entonces, si bien usted habla de la satanización que se le ha realizado a las reformas que impulsa el gobierno nacional en el Congreso de la República, ¿cómo hacer entonces o qué están haciendo para que, o qué estrategia está implementando el gobierno para que vean la realidad y la importancia de estas reformas? Este trabajo lo estamos haciendo con las organizaciones sociales, los movimientos sociales que ayudaron a construir la reforma, porque es que se ha dicho muchas mentiras, Sanders. Lo primero, que nosotros queremos estatizar el sistema de salud. Eso es falso. El 80% de los prestadores de servicios de salud son clínicas privadas en Colombia. Quienes los han arrasado, quebrado y acabado son las EPS. Y en esta reforma no se propone acabar ni con clínicas privadas ni con proveedores privados. Lo segundo que dicen es que nosotros queremos volver al seguro social. Nada tiene que ver esta reforma con el seguro social. El seguro social era lo que nosotros denominamos una integración vertical, donde el mismo asegurador contrataba sus propias clínicas y hospitales para poder garantizar la salud. Esa integración vertical del Seguro Social es lo mismo de Sanitas, es lo mismo que hace Salud Total. Entonces, por el contrario, nosotros queremos superar el Seguro Social. Se ha dicho, imagínate, que la reforma es para entregarle los recursos a gobernadores y alcaldes. Eso sí que es falso. Muchas de las EPS hoy regionales son manejadas por gobernadores y alcaldes. Por el contrario, la reforma lo que piensa o lo que pretende es que estos recursos vayan directamente a clínicas y hospitales sin ser intermediados de manera privada por estructuras clientelistas y empresariales que manejan como plata de bolsillo, como si esto fuera plata de ellos, esos recursos públicos que no llegan al destino que son clínicas y hospitales, a los pacientes, a los médicos y a los trabajadores. Interesante. Bueno, si bien entonces existe alguna, digamos, alguna página donde la gente pueda decir, bueno, mire, ingresen aquí y aquí van a encontrar detalladamente en qué consiste cada una de esas reformas. Hemos hecho varias escuelas de formación política. Ustedes pueden entrar a la página de la Federación Médica Colombiana, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha participado en este proceso, y en la Revista Sur. Revista Sur Carolina Corcho es un semanario o Revista Sur y ahí hay diversos análisis de fondo, de expertos, de intelectuales explicando esta reforma. En ese sentido, ¿cómo avanza esta reforma en el Congreso? Se le han aprobado varios puntos, ¿no? 21 puntos ya aprobados. Sí, desafortunadamente son 2 años.
que hemos perdido de tiempo porque la crisis de la salud es profunda y lleva varias décadas, o por lo menos más de una década lleva esta crisis. En ese sentido, el gobierno volvió a presentar el proyecto de ley más acotado, con mejorías, manteniendo las esencias de lo que habíamos acordado en la Cámara de Representantes y que desafortunadamente el Senado de la República hundió. Y ahí se mantienen dos asuntos esenciales que están en discusión en este momento en la Cámara. Primero, la necesidad de la salud preventiva. Prevenir es curar. La atención primaria en salud. No puede pasar que una persona llegue al sistema de salud ya cuando la enfermedad empeoró, cuando el cáncer está avanzado, cuando esto se puede detectar a tiempo y detectado a tiempo se puede curar, manejar y prevenir que empeore. Eso no se está haciendo en Colombia. La reforma genera mecanismos para que esto se haga. Y lo segundo que es muy importante es el manejo público de los recursos públicos de la salud. En el actual sistema hay un manejo privado, opaco, oscurantista de los recursos de la salud. Los colombianos entregamos este año más de 92 billones de pesos, billones, que se manejan sin control. La reforma tiene 5 mecanismos anticorrupción que no tiene el sistema de salud actual. Tiene un control social por parte de la ciudadanía de estos recursos, donde se van a constituir consejos municipales, departamentales y un consejo nacional organizado por la ciudadanía para hacer control a dónde va cada uno de estos recursos. Un sistema de información público donde ese fondo ADRES que recauda todos los recursos de la salud, todos los colombianos vamos a poder estar vigilando dónde va cada peso, a qué clínica y hospital. Vamos a tener en la reforma a la salud manual tarifario, que no lo hay, porque tiene que haber unos rangos para poder pagar los procedimientos y los servicios. En Colombia eso no existe, entonces un EPS le paga a su clínica lo que quiera. Así ningún sistema es sostenible. 2 sistemas de auditoría va a tener esos recursos. Entonces, lo que vamos a generar con la reforma es que estos recursos lleguen a donde tienen que ir y no para que sean utilizados en otros negocios o en el financiamiento de estructuras clientelares. De hecho, Héctor Abad, él implementó en su momento este tipo de la medicina preventiva. Él había ido a la periferia de Medellín y había hecho unos estudios donde determinó que la gente se enfermaba por la falta de agua potable, por la falta de alcantarillado. Y eso lo llevó muchos líos, ¿no? Entonces, digamos que este proyecto que impulsa el gobierno nacional, digamos que ya viene de antes. Entonces, el país como que ha sido reacio a una medicina preventiva, ¿no? Claro, y además esto es un paradigma del mundo. La atención primaria en salud es una discusión del mundo en la década de los 60. La Organización Mundial de la Salud dio respaldo a esa reforma porque es que ya llevamos décadas en el mundo discutiendo que eso es lo que tienen que hacer los sistemas de salud. Pero ¿sabes cuál es el problema, Sanders? Que como eso no es negocio, como no da plata, entonces por eso es que se oponen quienes se oponen. Ministra, ¿cómo va esa? Algunos dicen que posible precandidata por el pacto histórico, aunque eso no lo han revelado todavía, pero en una eventual postulación, ¿cómo tomaría usted esto? Bueno, lo primero es que desde los movimientos sociales y diversos sectores de la base, pues se ha propuesto que yo sea precandidata. Yo estoy en un proceso de consultas ciudadanas para tomar una decisión, además porque estamos todavía pendientes de la definición del partido unitario. ¿Cuáles son las reglas de juego de ese partido unitario? Lo que hemos planteado es que ese partido unitario debe tener una lista al Congreso de la República. Si es cerrada, se debe organizar paritariamente de acuerdo a consultas populares y ciudadanas. Y creemos que tiene que haber una gran coalición de centroizquierda, con liberales progresistas, con la izquierda, con sectores del centro, del verde, de independientes, para mantener la continuidad del programa y el proceso reformista en Colombia, que yo creo que debe continuar, y eso debe hacerse mediante consultas abiertas que definan un candidato o candidata única. Sí, porque entre otras cosas, me imagino que ahora mismo el gobierno nacional estará buscando la forma de cómo defender todas estas leyes que avanzan en el Congreso, que aún no son leyes, pero que avanzan. Pero me imagino que hacia allá apunta, ¿no? El pacto histórico, buscando la personería jurídica, ¿cierto? En estos momentos para buscarse un partido único. ¿Será lo más importante en estos momentos la presidencia o lo que quede en el Congreso? Pues es que yo creo que lo importante para el pueblo colombiano es que el programa del presidente Gustavo Petro
pueda continuar. Es que estamos hablando de un programa de justicia social. Estamos hablando de la reforma agraria, Alfonso López Pumarejo. Un siglo que no hemos podido hacer reforma agraria. Estamos hablando de los derechos de trabajadores y trabajadoras, de la industrialización de Colombia, la reindustrialización para que haya un pequeño y mediano empresario que genere empleo, de la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las minorías. Es decir, estamos hablando de la justicia social en Colombia y eso es lo que se está jugando en este momento. Exacto, o sea, ¿cómo hacer para defender esto si ahora lo tiene el presidente, ¿no? El presidente en este momento no tiene mayoría en el Congreso, no lo tiene. Más importante de pronto apuntarle hacia allá y no tanto a cómo va, digamos, lo que le preguntaba anteriormente, que tenía que ver buscar esa unidad dentro del partido, porque de pronto se ha visto división dentro del propio pacto. Bueno, la división también está en la derecha. La derecha tiene una fragmentación, una discusión interna muy compleja. Los partidos políticos en Colombia son muy débiles, todos. Son empresas electorales que solamente aparecen en el momento de las elecciones. Colombia requiere una reforma política. Yo creo que la reforma política que en este momento está en el Congreso de la República va en el sentido correcto, en el sentido de obligar a que los partidos políticos en Colombia tengan democracia interna, que tengan unas listas cerradas organizadas democráticamente, que la financiación sea pública, para que no sea el narcotráfico, los megacontratistas o negociantes de distintos ramos quienes definan quiénes son la representación del pueblo colombiano. Me parece importante que se avance en esa reforma política, pero me parece que una de las limitaciones de esa reforma política es el proceso de elección del Consejo Nacional Electoral. Importante, Consejo Nacional Electoral, que en estos momentos, pues, que abrió una investigación al presidente de la República por haber superado los topes electorales. ¿Cómo van a hacer ustedes en estos momentos para vigilar y que esto no vuelva a suceder? Bueno, lo primero es que está clarísimo que es una distorsión y un error institucional que el organismo que vigila e inspecciona a los partidos políticos sea elegido por los propios partidos políticos. Y eso se mantiene en la reforma política, ojo. Este organismo tiene que ser un organismo independiente con magistrados y magistradas que a nuestro juicio tienen que ser elegidos meritocráticamente por ternas de las altas cortes, donde la corte que terne no sea la que elija. Tiene que ser independiente la elección del Congreso de la República y los partidos políticos. Eso tendría que modificarse porque claramente acá hay desafueros partidistas. La Constitución política en Colombia es clara que única y exclusivamente el Congreso de la República puede hacer apertura de investigación al presidente de la República y esto ha sido vulnerado porque esta institución se ha manejado con intereses partidistas. Pero la investigación continúa, ¿no? Y desde el partido, ¿qué, digamos, instancias legales han tomado para que esto se detenga? No, esto es una alteración del orden democrático. Esto es una alteración del orden democrático que no puede pasar en las altas cortes. Yo creo que ya hay un consenso sensato en el país de que esto es una irregularidad y por eso mismo es que el Congreso debe tomar medidas y modificar ese articulado que hasta ahora va pasando, donde el Consejo Nacional Electoral sigue siendo elegido por el propio Congreso de la República. Bueno, recientemente Estados Unidos eligió a su nuevo presidente. Presidente Donald Trump. Hablemos de ese panorama que le espera al gobierno nacional frente a este nuevo presidente que tiene Estados Unidos. ¿Cómo ve ese panorama, exministra? No, yo creo que el manejo que ha dado el presidente Gustavo Petro en las relaciones internacionales ha sido el adecuado. Aquí tiene que haber un respeto por las decisiones soberanas del pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos votó por Donald Trump y asimismo tiene que haber un respeto por las decisiones soberanas de los pueblos y el pueblo colombiano. En ese sentido, en las relaciones internacionales tiene que primar el interés superior del pueblo colombiano y del Estado colombiano. Con Estados Unidos hay que tener relaciones porque es nuestro primer socio comercial y de eso depende parte de la economía de nuestro país, de los sectores de pequeño, mediano empresario, del empleo, pero también Colombia ha tenido una postura independiente frente a asuntos donde Estados Unidos se ha manifestado, por ejemplo, a favor de Israel. Yo estoy de acuerdo con la postura del presidente Gustavo Petro, que no coincide con la de Estados Unidos, de que hay que condenar el genocidio en Palestina. Es decir, en el mundo no podemos permitir en este momento de la historia de la humanidad un genocidio ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. También yo creo que estamos de acuerdo con que cualquier guerra que inicie en Colombia
en el mundo no puede ser apoyado por Colombia, y en ese sentido el presidente electo Donald Trump ha dicho que va a acabar con la guerra de Ucrania. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. La guerra de Ucrania ha hecho un daño enorme, acabó casi que con la Unión Europea, pero también un daño enorme en el mundo y en Colombia, por ejemplo, en el tema de fertilizantes. Nosotros importamos fertilizantes e importamos abonos agropecuarios desde Rusia y Ucrania. A partir de esta guerra se afectó nuestra soberanía alimentaria. ¿Cómo ve la relación? Entonces, o digamos, Colombia jugará un papel importante entre la hermana vecina Venezuela, ¿no? Y Estados Unidos. Ahí habrá de pronto un papel fundamental del gobierno nacional en cuanto a las relaciones con Estados Unidos y Venezuela, ¿no? La postura del presidente Gustavo Petro me parece también adecuada en ese caso. El gobierno colombiano no ha reconocido los resultados del proceso electoral en Venezuela hasta tanto no se publiquen las actas. Pero el gobierno colombiano tampoco ha aceptado la postura de la oposición venezolana, que es solicitar una intervención militar en Venezuela. Una intervención militar en Venezuela acaba con Colombia. Colombia no puede volverse Siria, no puede volverse las guerras que se han generado en el país. Ya suficiente tenemos con la guerra interna que tenemos en nuestro país, que tenemos que avanzar en unos procesos de negociación y de paz total como para sumarle otra guerra. Pero aparte de eso, el bloqueo económico sobre Venezuela no es conveniente porque el hambre del pueblo venezolano es el hambre del pueblo colombiano. Son 8 millones de colombianos que viven de la frontera y de la economía venezolana. 1.4% del PIB colombiano depende de Venezuela. Son 3 millones de venezolanos que han venido a Colombia, otros 2.8 millones de colombianos que han ido a Venezuela en su momento, son pueblos hermanos. Entonces, en ese sentido, la postura de Colombia tiene que ser una postura independiente, sensata, que defienda la paz, la seguridad nacional, la economía, la sostenibilidad, el ambiente y, digamos, las relaciones con el hermano pueblo. Esperemos entonces que estas relaciones se mantengan como se han venido manteniendo en los últimos años, para que de esa manera pues el pueblo colombiano, pueblo venezolano, no vayan a sufrir de pronto las consecuencias de digamos, una disyuntura entre estos dos presidentes. Por otro lado, el día de mañana, bueno, ya para finalizar, exministra, el día de mañana el Centro Democrático inicia, digamos, hará en público la presentación de sus precandidatos para estas justas electorales que se avecinan para el próximo 2026. No sé, yo desde mi punto de vista, no estarán tomando ventaja frente a la izquierda, que en este caso todavía no se sabe quiénes son los candidatos. Pues ya miraremos. En todo caso, lo que tiene que tener claro la ciudadanía cartagenera es lo que representa el Centro Democrático. Hoy y dentro de 2 años representan la defensa del statu quo, la continuidad de la desigualdad en Colombia, que no haya empleo, que no haya empresariado, que no haya habido reforma agraria, que no haya habido reforma política, la opacidad del manejo de los recursos públicos de la salud, la negación de servicios, el paseo de la muerte. Eso es lo que representa el Centro Democrático. Exministra, muchísimas gracias por abrirnos el espacio acá al periódico El Universal y hablarnos un poco de esa correría que usted ha iniciado porque los ciudadanos se enteren en cómo van la reforma y el futuro de las mismas. Bueno, muchísimas gracias, Sander, y un saludo al Universal.